En un pequeño pueblo donde los susurros viajan más rápido que el viento, nombre del personaje se destacó como una margarita solitaria en un campo de rosas. Conocida por su cabeza en las nubes y sus pies apenas tocando el suelo, era una mujer joven con ojos llenos de sueños lejanos y un corazón que bailaba a un ritmo inaudito. Su pasado era un tapiz de cuentos peculiares y profecías incumplidas, que la pintaban con matices de incredulidad en la mente colectiva de la ciudad. Una noche, bajo un manto de estrellas, tuvo un sueño. No se parecía a ningún sueño que hubiera tenido antes. Este gritaba con una sensación de urgencia y miedo. Vio una sombra de peligro cerniéndose sobre ella, o quizás sobre todo el pueblo. Los detalles se desdibujaban en los bordes, como un cuadro atrapado bajo la lluvia. A la mañana siguiente, con el eco de su sueño aún resonando en sus oídos, intentó compartir su visión. Habló con su familia durante el desayuno. Su voz era una mezcla de miedo y convicción. Pero las palabras que brotaron sonaron como ficción para sus oídos bien fundamentados. Sus amigas, reunidas bajo el viejo roble, se rieron de ello como si fuera un capítulo más de su libro de fantasías. A pesar de las risas y los ojos en blanco, una semilla de duda se plantó en su mente. ¿Fue su sueño solo un producto de su vívida imaginación o una advertencia críptica de lo que estaba por venir? El peso de sus predicciones pasadas, no materializadas y olvidadas, pesaba pesadamente sobre ella. Sin embargo, algo en la boca del estómago se retorció. Un susurro silencioso le decía que esta vez era diferente. A medida que el día se convertía en noche y la ciudad adoptaba una cómoda rutina, empezaron a suceder pequeños y peculiares sucesos. No se trataba de grandes gestos, sino más bien del silencio que precede a una tormenta. Un frío en el aire, el vuelo apresurado de un pájaro, el ladrido inquieto de un perro. Pasados desapercibidos para muchos, pero para ella, eran como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar, resonando con la frecuencia de su premonición. En el corazón del pueblo, donde la realidad estaba bien definida y lo fantástico se mantenía a raya, nombre del personaje se encontró en una encrucijada. Un camino conducía a un territorio familiar, el silencio y la aceptación. La otra era traicionera y solitaria, pavimentada con las piedras de su convicción. Fue una elección entre lo que era fácil y lo que ella creía que era verdad. Y cuando la luna se elevó, proyectando sombras sobre las tranquilas calles, supo que solo había un camino que podía tomar. Elena vivía en el corazón de Valdemar, un pintoresco pueblo español donde las calles eran adoquinadas y las casas pintadas en alegres tonos de azul y amarillo. Valdemar era un lugar donde se apreciaban las tradiciones y lo nuevo a menudo se veía con cautela. Elena, con su imaginación salvaje y sus creencias poco convencionales, era como un vibrante toque de rojo en un mar de azules y amarillos. La casa de su familia era acogedora, situada entre la panadería y la floristería, y la hiedra trepaba por sus viejos muros de piedra. La familia de Elena era muy respetada en Valdemar. Su padre era un hábil carpintero, conocido por su mente práctica y manos firmes. Su madre, profesora de la escuela local, era un pilar del pensamiento y la razón racionales. Amaban mucho a Elena, pero sus ideas fantásticas a menudo los dejaban desconcertados, inseguros de cómo cerrar la brecha entre sus perspectivas fundamentadas y su mundo caprichoso. En el pueblo, la reputación de Elena era un mosaico de curiosidad y escepticismo. La generación mayor, sentada afuera de los cafés, sacudía la cabeza ante su última escapada, mientras que los más jóvenes escuchaban sus historias con una mezcla de diversión e incredulidad. A menudo era objeto de conversaciones silenciosas en el mercado local o de bromas alegres en la plaza del pueblo. El pasado de Elena estuvo plagado de incidentes que alimentaron el escepticismo del pueblo. Hubo una vez que afirmó haber visto un lago en el bosque, donde no se encontraba agua, o cuando creía fervientemente que la vieja estatua del parque le susurraba secretos a medianoche. Cada afirmación no demostrada añadió otra capa a su imagen de soñadora excéntrica de la ciudad. A pesar de esto, Elena encontró consuelo en su pequeño círculo de amigos. Eran un grupo de personas enérgicas que, cada uno a su manera,
desafiaron las normas de Valdemar. Estaba Carlos, el poeta, cuyos versos a menudo dejaban desconcertados a los habitantes del pueblo, y María, una pintora cuyos lienzos explotaban en colores surrealistas. No siempre creyeron los cuentos de Elena, pero le ofrecieron un espacio para expresarse sin juzgar. A medida que pasaban los días después de su última premonición, las corrientes subterráneas de escepticismo se hicieron más fuertes. Los susurros se convirtieron en flagrante desaprobación, especialmente cuando Elena comenzó a hacer preguntas inusuales o fue vista inspeccionando lugares que aparecían en su sueño. La gente del pueblo comenzó a ver sus actividades con una mezcla de preocupación e irritación, preocupados de que pudiera provocar un pánico innecesario o, peor aún, atraer atención no deseada a su pacífica ciudad. Elena, sintiendo el creciente peso del aislamiento, se encontraba a menudo vagando por las afueras de Valdemar, mirando al horizonte, preguntándose si su premonición era una carga o un regalo. En esos momentos de soledad, ella luchó con la realidad de su situación. Una voz solitaria que intentaba traspasar el velo del escepticismo, armada con nada más que un sueño que nadie más creía. En el corazón de Valdemar, donde la vida diaria vibraba con un ritmo familiar, Elena se movía con un sentido de propósito que la distinguía. La viveza de su sueño se negó a desvanecerse, grabando su urgencia profundamente dentro de ella. Comenzó su búsqueda de pistas, una figura solitaria en un contexto de escepticismo. Su primera parada fue la biblioteca de la ciudad, un lugar mohoso lleno del aroma de libros viejos y cuentos olvidados. Aquí, bajo la atenta mirada de los antiguos eruditos inmortalizados en retratos, Elena hojeó periódicos y libros de historia antiguos. Estaba buscando eventos pasados que reflejaran su premonición. La bibliotecaria, la señora García, la miró con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero no dijo nada. Conocía a Elena desde que era niña, su cabeza siempre enterrada en libros sobre mitos y leyendas. A continuación, Elena recurrió a la naturaleza, deambulando por las afueras de Valdemar. Siguió los senderos del bosque, sus pasos guiados por el recuerdo de su sueño. Observó los patrones de los pájaros en vuelo, el comportamiento de los animales, incluso las formas de las nubes, en busca de anomalías. Una vez, pasó horas en las afueras de la ciudad, donde se encontraba el viejo molino de viento, sintiendo la dirección del viento, tratando de conectarlo con la brisa helada que sintió en su sueño. Elena también comenzó a documentar sus hallazgos. En su pequeña habitación del ático, bajo la luz de una única lámpara, plasmaba sus observaciones en un gran trozo de pergamino. Líneas conectaban puntos de interés, notas en los márgenes, bocetos de símbolos recurrentes de su sueño. La habitación era un capullo de sus pensamientos, una representación tangible de su búsqueda. A pesar de sus esfuerzos, las pistas que encontró fueron, en el mejor de los casos, tenues. Un informe periodístico sobre un terremoto menor ocurrido hace décadas, una historia local sobre una tormenta fuera de temporada, una serie de comportamientos animales inusuales, pero no sin precedentes. Nada concreto, pero cada pieza parecía susurrar una posibilidad, alimentando su determinación. En sus interacciones con la gente del pueblo, Elena comenzó a hacer preguntas sutiles, investigando cualquier suceso inusual que pudieran haber notado. La mayoría hizo caso omiso a sus preguntas, pero algunos compartieron historias. Una extraña sombra vista al anochecer, un frío inexplicable en cierta parte del bosque, una repentina ráfaga de cuervos sobre la antigua iglesia. Para otros, estas eran solo rarezas de la vida diaria, pero para Elena eran piezas potenciales de un rompecabezas mayor. En medio de su búsqueda, Elena a menudo se encontraba en desacuerdo con su propio razonamiento. Estaba conectando puntos que no estaban allí, viendo patrones al azar. La sombra de la duda siempre estuvo presente, pero la intensidad de su premonición, el miedo visceral que invocaba, la impulsó hacia adelante. A medida que los días se convirtieron en semanas, la búsqueda de Elena siguió siendo solitaria. Sus amigos la observaron con una mezcla de preocupación y respeto, sin saber cómo ayudar. En el pueblo, los rumores sobre el extraño comportamiento de Elena se hicieron más fuertes, una mezcla de preocupación y burla. Pero dentro de los confines de su habitación, rodeada de sus notas y mapas,
Elena sintió una sensación de claridad. El sueño la había elegido por una razón, y ella no podía, no quería, darle la espalda. En Valdemar, la vida se movía como un río manso, pero para Elena, cada día era una corriente rápida que la empujaba hacia aguas inexploradas. Su incesante búsqueda de la verdad detrás de su premonición se había convertido en un viaje solitario que la distanciaba de las costas familiares de la comunidad y la amistad. A medida que crecía el escepticismo del pueblo, también crecía el aislamiento de Elena. Las conversaciones se detuvieron cuando ella se acercó. Los ojos que alguna vez brillaron de diversión ahora se volvieron incómodos. Su familia, atrapada entre el amor y el malentendido, luchó por salvar la creciente brecha. Las manos de su padre, antes tan firmes, se movían inquietas cuando le hablaba, y las lecciones de lógica y razón de su madre, que alguna vez resonaron en Elena, ahora sonaban como ecos de un mundo distante. Sus amigos, aunque más comprensivos, se sintieron desconcertados. Carlos y María, que siempre habían celebrado su imaginación, ahora la miraban con una mezcla de preocupación e impotencia. Querían apoyarla, pero no estaban seguros de cómo acompañarla por un camino tan lleno de incertidumbre y miedo. Elena sintió su amor, pero también sus preguntas no formuladas, añadiendo capas de complejidad emocional a su ya turbulenta búsqueda. Self-doubt began to creep into Elena's thoughts. Alone at night in her attic, surrounded by her maps and notes, she wrestled with the reality of her situation. Were her actions driven by insight or mere fantasy? The burden of this uncertainty weighed heavily on her, casting shadows of loneliness and fear. Yet, each morning, as the sun rose over Valdemar, her resolve strengthened. The vividness of her premonition, the feeling of impending danger, was too real, too urgent to ignore. Elena's investigations took her further into the unknown. She explored old ruins on the outskirts of the town, deciphered fading inscriptions in the church's ancient cemetery, and tracked the patterns of the stars, searching for any celestial anomalies. Each step was a delicate dance between reason and intuition, between the tangible and the unseen. The town's attitude towards Elena began to shift from skepticism to concern, and then to wariness. Whispers turned into outspoken critiques, with some townspeople openly questioning her sanity and the potential danger she might pose. Rumors spread, painting her not just as the eccentric dreamer, but now as a troubled soul, lost in her own delusions. Despite the increasing challenges, Elena's journey was not without moments of grace. An elderly woman, Doña Luisa, who had always harbored a soft spot for Elena, shared stories of old superstitions and legends that eerily echoed elements of Elena's dream. A young boy, fascinated by her reputation, shyly offered a drawing he made of a strange pattern he saw in the clouds. These small acts of kindness and understanding, though rare, were like beacons of light in Elena's solitary quest. As Elena delved deeper into her solitary endeavor, the gap between her and the world she knew widened. Yet, within her, a fire burned steadily, fueled by the conviction that her premonition held a truth that only she could uncover. In the quiet of her room, amidst the sea of notes and theories, Elena found a strange peace, a sense of purpose that transcended the doubts and fears that shadowed her path. This journey, though lonely, was hers and hers alone, and she was determined to see it through to the end, wherever it might lead. In Valdemar, the rhythm of life continued unchanged, a serene melody to which the town moved with ease. But for Elena, each day was a crescendo of intensity, her senses attuned to the slightest variation in this familiar tune. Her investigations, once a source of ridicule, were about to cast a different light on her quest. One evening, as the sun dipped below the horizon, painting the sky in hues of orange and purple, an unexpected event jolted the town. A tremor, brief but unmistakable, shook Valdemar. Windows rattled, dishes clattered, and the town square, usually buzzing with evening chatter, fell into a stunned silence. It was a minor earthquake, the first in decades, and though it caused no real damage, it planted a seed of unease in the hearts of the townspeople. For Elena, this tremor was a chilling echo of her premonition.
She saw it as a harbinger, a sign that the threads of her dream were weaving into the fabric of reality. The skepticism that had once clouded her efforts now had a crack, however small, through which the light of possibility shone. The earthquake became the talk of the town. In cafes and shops, people shared stories of past quakes and speculated about the likelihood of another. Elena listened, her mind racing with thoughts. She interjected with gentle questions, steering conversations towards any unusual occurrences people might have noticed. Her inquiries, once dismissed, now sparked interest and concern. Emboldened by this shift in perception, Elena started taking proactive measures. She revisited the locations from her dream, this time with a new sense of urgency. She compiled a list of emergency supplies and began putting together a survival kit. Her actions, once seen as the quirks of an overactive imagination, were now viewed with a mixture of curiosity and tentative respect. In her family, the tremor had also left its mark. Her parents, who had always hoped Elena's premonitions would fade away, now looked at her with a dawning realization that perhaps there was more to her visions. Conversations around the dinner table changed, questions were asked, and, although skepticism lingered, it was tinged with a newfound openness to listen. Elena's friends, too, began to view her efforts in a new light. Carlos, who had always expressed his support through poetry, wrote verses that subtly reflected Elena's struggle and determination. Maria, inspired by the shift in the town's mood, started a series of paintings capturing the town's reaction to the unexpected. Con el paso de los días, el impacto inicial del terremoto disminuyó, pero las ondas que creó en la comunidad continuaron extendiéndose. Elena, que alguna vez fue una figura solitaria en su búsqueda, ahora se encontró en el centro de una ciudad que lentamente despertaba. Las conversaciones con ella ya no terminaban en risas o desprecio, sino en reflexivas consideraciones. Este punto de inflexión no fue solo una validación de los temores de Elena, fue una transformación en la forma en que era percibida. El pueblo, que alguna vez la había visto como una fuente de diversión, ahora la veía como alguien que podría tener ideas sobre lo desconocido. Para Elena, este cambio fue a la vez empoderador y desalentador. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, sabiendo que sus próximos pasos podrían mantener esta confianza recién adquirida o destruirla por completo. En su ático, rodeada de sus notas y mapas, Elena sintió una mezcla de triunfo y aprensión. El camino que tenía por delante todavía estaba envuelto en incertidumbre, pero ahora lo recorría con un pueblo que poco a poco comenzaba a mirar hacia ella, esperando, observando lo que haría a continuación. A medida que los días en Valdemar se alargaban hasta convertirse en semanas, un cambio sutil pero innegable impregnó el aire. Las premoniciones de Elena, la excéntrica soñadora de la ciudad, una vez descartadas, habían comenzado a resonar con una sensación de presentimiento que ni siquiera los más escépticos podían ignorar. Comenzó con incidentes pequeños, casi imperceptibles. Un patrón inusual de migraciones de aves, una caída inexplicable de la temperatura y comportamientos extraños e inusuales en la vida silvestre local. Estos fenómenos, aislados, parecían triviales, pero juntos formaban un tapiz de anomalías que hacían eco de las advertencias del sueño de Elena. Entonces, una fatídica noche, la crisis que Elena había temido sucedió. Una tormenta feroz azotó Valdemar, como ninguna otra vista en décadas. Los relámpagos se bifurcaban en el cielo, los truenos rugían como una bestia furiosa y los vientos aullaban en las calles, arrancando árboles y arrancando techos de casas. La ciudad, sorprendida, desprevenida, se sumió en el caos. Elena, sin embargo, no fue tomada por sorpresa. Los kits de supervivencia que había preparado meticulosamente se distribuyeron rápidamente entre vecinos y amigos. Su hogar, reforzado a partir de sus premoniciones, se convirtió en un refugio para aquellos cuyas casas resultaron dañadas. Sus acciones, antes cuestionadas, ahora se consideraban previsoras y salvadoras de vidas. En medio de la tormenta, Elena recordó un detalle crucial de su sueño. El viejo puente que conectaba la ciudad con el pueblo vecino estaba en peligro. Sabía que si el puente colapsaba, cortaría una ruta esencial para los servicios y suministros de emergencia. Sin dudarlo, Elena desafió la tormenta y se dirigió hacia el puente.
Al llegar al puente, sus temores se confirmaron. El río embravecido amenazó con arrastrar la estructura debilitada. Elena alertó rápidamente al equipo de respuesta de emergencia de la ciudad, quienes pudieron reforzar el puente justo a tiempo, evitando un desastre que habría aislado a Valdemar durante semanas. Este acto de valentía y rapidez de pensamiento ante el peligro fue un punto de inflexión para Elena dentro de la comunidad. La gente del pueblo, que antes la había visto con escepticismo y diversión, ahora la miraba con un nuevo respeto y admiración. Sus premoniciones, antes ridiculizadas, habían predicho con precisión la crisis y sus acciones habían desempeñado un papel crucial en la salvaguardia de la ciudad. La tormenta finalmente pasó, dejando un rastro de destrucción a su paso, pero gracias a Elena, el impacto se redujo significativamente. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzos comunitarios para reconstruir y restaurar lo que se había perdido. Elena, que alguna vez fue una forastera en su propia ciudad, se encontró en el centro de estos esfuerzos, y sus conocimientos y preparativos fueron invaluables en el proceso de recuperación. Después de la tormenta, la gente de Valdemar comenzó a ver a Elena de manera diferente. Ya no era solo la soñadora con la cabeza en las nubes. Ella era una visionaria que había visto las señales y actuado en consecuencia. Una guardiana cuya extraña previsión había salvado vidas y preservado el espíritu de la ciudad. La crisis no solo había transformado la ciudad, sino que también había remodelado el lugar de Elena dentro de ella. Su paso de ser una soñadora incomprendida a una figura respetada fue un testimonio del poder de la fe y la fuerza del espíritu humano. En los momentos tranquilos después de la tormenta, mientras caminaba por las calles de Valdemar, los gestos de gratitud y las sonrisas de respeto que recibió hablaron más fuerte que cualquier palabra. Elena no solo había salvado a su pueblo, había encontrado su verdadero lugar dentro de él. A raíz de la tormenta que había sacudido a Valdemar hasta sus cimientos, la ciudad bullía de actividad y de un nuevo sentido de comunidad. En medio de la reconstrucción y la recuperación, el papel de Elena para evitar un desastre mayor fue la comidilla de la ciudad. Sus premoniciones, antes cuestionadas, ahora se vieron bajo una nueva luz, mientras el pueblo luchaba por darse cuenta de que sus advertencias habían sido precisas. El ayuntamiento, un grupo de ancianos y líderes respetados, convocó una reunión en la plaza principal, invitando a todo el pueblo. El propósito era reconocer oficialmente las contribuciones de Elena. Mientras la gente del pueblo se reunía, una sensación de anticipación llenó el aire. Elena, que siempre había estado al margen de estos eventos comunitarios, se encontró en el centro. El alcalde, un hombre pragmático que había sido uno de los escépticos de Elena, se dirigió a la multitud. Habló de la tormenta, del daño que había causado y de las vidas que se podrían haber perdido. Luego, su tono cambió a uno de humildad y respeto, y se volvió hacia Elena. Él reconoció públicamente su previsión y valentía, y le dio crédito a sus acciones por salvar muchas vidas y preservar el espíritu de la ciudad. Por primera vez, Elena escuchó palabras de agradecimiento y admiración de quienes alguna vez habían dudado de ella. Elena recibió una muestra de agradecimiento del pueblo, una hermosa pieza elaborada por su padre, una escultura de madera que simboliza la visión y la protección. Cuando lo aceptó, la multitud estalló en aplausos, un sonido que resonó por las calles de Valdemar como un cálido abrazo. Este reconocimiento público fue un momento conmovedor para Elena. No fue solo un reconocimiento de sus acciones durante la tormenta, sino una validación de su perspectiva y habilidades únicas. Se dio cuenta de que su viaje, lleno de dudas y luchas, la había llevado a este momento de aceptación y respeto. En su discurso, Elena no habló de triunfo, sino de unidad y de la fuerza que se encuentra al escucharse unos a otros. Destacó la importancia de adoptar diferentes perspectivas y el valor de estar preparado para lo inesperado. Sus palabras, antes descartadas, ahora resonaron en la gente de Valdemar, que la escuchó con un renovado respeto. Tras la ceremonia, la vida de Elena en Valdemar se transformó. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, a menudo consultada por sus conocimientos y opiniones. Su amistad con Carlos y María se profundizó,
y su vínculo se fortaleció por las pruebas que habían enfrentado juntos. Sin embargo, el mayor cambio se produjo dentro de la propia Helena. La experiencia le había dado una comprensión más profunda de sus habilidades y una visión más clara de su camino. Continuó prestando atención a sus sueños e intuiciones, pero ahora con la confianza que le daba el ser comprendida y respetada. El capítulo termina con Helena parada en las afueras de Valdemar, contemplando las colinas. Reflexionó sobre su viaje, desde ser una soñadora incomprendida hasta una visionaria reconocida. Se dio cuenta de que su mayor desafío no había sido convencer a los demás de sus premoniciones, sino aceptar su verdadero yo, independientemente de las opiniones de los demás. Cuando el sol se puso, arrojando un brillo dorado sobre la ciudad que había salvado, Helena sintió una profunda sensación de paz y propósito, sabiendo que su viaje no solo había cambiado su vida, sino la de todos en Valdemar. En los meses posteriores a la tormenta, Valdemar se convirtió en una ciudad tocada por un nuevo sentido de unidad y fuerza. Las calles, alguna vez escépticas ante las excentricidades de Helena, ahora la saludaban con sonrisas y gestos de respeto. Su historia se había convertido en una inspiración, un testimonio del poder de la fe y la resiliencia ante la duda. Helena se encontró a sí misma en un nuevo rol dentro de la comunidad. Ya no era una marginada con ideas extrañas, sino una figura respetada cuyos conocimientos eran buscados. Los padres les contaban a sus hijos su valentía, y ella se convirtió en un símbolo de esperanza y de la importancia de escuchar todas las voces, por poco convencionales que parecieran. Su relación con sus padres también se transformó. Su padre, que siempre había deseado que ella encontrara su lugar en el mundo, ahora la miraba con orgullo. Su madre, un faro de lógica y razón, había comenzado a apreciar el valor de la intuición y lo invisible. Su hogar, que alguna vez fue un lugar de silenciosos malentendidos, ahora estaba lleno de animadas discusiones y respeto mutuo. El círculo de amistad de Helena también se amplió. Las personas que alguna vez habían mantenido las distancias ahora se acercaban a ella con curiosidad y franqueza. Su vínculo con Carlos y María se mantuvo fuerte, el trío ahora visto como pioneros en una comunidad que había aprendido el valor de diferentes perspectivas. En cuanto a Helena, el viaje había sido de profundo crecimiento personal. Había descubierto la fuerza de sus convicciones y la importancia de defenderlas. Sus premoniciones, que alguna vez fueron una fuente de aislamiento, se habían convertido en un puente que la conectaba con los demás. Continuó explorando sus habilidades, pero con una nueva confianza y una comunidad que la apoyaba. La historia concluye con una fiesta en Valdemar, una celebración de renovación y unidad. La plaza del pueblo estaba llena de música, risas y bailes. Helena, en medio de las festividades, se tomó un momento para hacerse a un lado y mirar las estrellas que titilaban en el cielo nocturno. Pensó en su viaje, las luchas, la validación y las lecciones aprendidas. En ese momento de tranquilidad, Helena se dio cuenta de que su mayor logro no fue solo salvar la ciudad o ganar aceptación, sino mantenerse fiel a sí misma contra viento y marea. Había aprendido que los cambios más profundos a menudo comienzan con una sola voz que se atreve a decir su verdad, y que las comunidades más fuertes son aquellas que escuchan. Mientras la música de la plaza llegaba hasta ella, Helena sintió una profunda conexión con todo lo que la rodeaba. Con Valdemar, su gente y el misterioso tapiz de la vida. Con el corazón lleno de gratitud y los ojos brillantes de posibilidades, regresó a la celebración, lista para lo que le deparara el futuro. En Valdemar, un pueblo alguna vez gobernado por el escepticismo, Helena había tejido una nueva narrativa de comprensión, aceptación y el potencial infinito del espíritu humano.